Muy buenas, ya estamos aquí preparados para reaccionar al nuevo vídeo de Cam Jurado. Las relaciones con diferencia de edad son horribles y no están bien. Esto es lo que él dice. Vamos a verlo. Si quieres ver reaccionar a una psicóloga sobre estos principios y valores que nos cuenta Cam y nos lo va a argumentar, vamos a verlo. Venga. ¿Qué? ¿Tu edad ahí cuánto era? 27, Él. 17. The main relationship is a predatory relationship. It's between like what, a 17-year-old and like a 26 or something year old. Yo tenía 22 años y ella tenía 16 años. The basic facts behind it. It is an old man with a young teenager. Kylie Jenner first met rapper Tyga when she was 14 years old and he was 21 at her sister. ¿Qué edad tenían cuando se casaron? Esta pregunta no la vamos a saltar. Madre mía. A ver, a mí, me parecen imágenes súper impactantes. Me da miedo, de verdad. Lo primero que veo, no lo he visto, pero así montado, me parece un poco, me da miedo. Las razones, ahí la veremos. Este es un tema que desde hace semanas me viene rondando la cabeza una y otra vez, especialmente desde que hice los videos hablando de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Pues parece que después de lo que mencioné ahí, hay algo que muchas personas no entienden, y ese es el verdadero problema con las relaciones donde existe una gran diferencia de edad. Básicamente... Bueno, antes que nada os pongo en contexto, esto se ha hablado mucho, la hipótesis de tal, ¿no? De que él es mayor, bastante más mayor que ella, bueno, no mucho más, pero bueno, se nota, ¿no? Bueno, lo hemos comentado en directo, tú ya sabes quién eres, que lo dijiste. Bueno, mi hipótesis no es muy tal. Yo te dije, no es porque no veo que sea muy tal. Yo también la he valorado y fíjate, hay más gente que la valora. Además, este vídeo ya, publicado hace unas horas, tiene 73.000 visualizaciones, publicado hace 12 horas. Hay gente que lo tiene en cuenta. En estos videos los comentarios iban desde el clásico ¿qué tiene de malo que una chica de 20 salga con alguien de 26? Hasta los que ignoraban por completo el contexto en el que Ángela y Nodal se conocieron, cuando ella tenía 13 años y él 18. Y es que cada que una figura pública se vincula con alguien mucho más joven, a veces apenas alcanzando la mayoría de edad, otras incluso antes, los medios por alguna razón lo convierten en noticia de espectáculos, en tendencia en redes o en una especie de deseo colectivo. Y lo más grave de todo no es que esto pase, sino que no nos preguntamos por qué sigue pasando, por qué lo aceptamos o por qué incluso lo admiramos. Es que... Claro, muy buena pregunta, y yo te digo por qué. Pues porque nos lo normalizan de esa manera, exponiéndonoslo como un espectáculo, idealizándolo, como ha pasado con el caso de Flor Silvestre y su pareja, no me acuerdo, Antonio Aguilar, y luego el otro era... Paco, ¿no? Entonces, al final es algo muy cultural y que como que se ha romantizado al punto de idealizarlo. El problema de la idealización, de la romantización y de toda la santa historia de llegar hasta aquí, a estos puntos, de nuevo con estos lodos, ¿no? No hay ningún problema que un chico de 26 empiece a salir con una de 20, empiece, pero sí que vemos que hay algo... peligroso cuando ese chico mismo la conoció con 18 y ella 13, ¿no? O sea, ya suena raro, ¿no? Yo estoy completamente convencido que la sociedad aplaude este tipo de relaciones porque no han aprendido a verlas por lo que realmente son. Pactos profundamente desiguales, donde una persona tiene el poder, la experiencia, la estructura emocional y la ventaja histórica, mientras que la otra apenas está intentando construir su identidad. Y es que, a ver, cuando hablamos de relaciones con diferencias de edad inapropiadas, lo primero que aparece es la típica defensiva cultural. Si es legal, no hay problema. Si él o ella lo consintió, entonces está bien. Pero es muy importante entender que el consentimiento no es un punto de llegada, es el inicio de la conversación. Pues consentir no es sinónimo de comprender, o consentir no siempre es elegir, especialmente... Exacto, muy bien. Oye, Hila es muy fino, me encanta, de verdad. Es decir, consentir no siempre es elegir, puede haber manipulación de por medio y es algo que se está obviando y que es un punto crucial. Y que esa persona... la más mayor, la adulta de la relación, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene de buscar otra persona como mucho más joven, con desigualdad a nivel emocional y que sí, que puede ejercer cierta manipulación o cierta superioridad, ¿no? Con lo cual, si lo que buscamos es, en teoría, relaciones recíprocas a nivel emocional, a nivel afectivo, etcétera, tal vez esto sea mucho más difícil en una relación de este tipo.
porque pues esa diferencia va a marcar también unos desafíos. Entonces, si obviamos la manipulación y vivimos en los mundos de Yuppie, no pasaría nada, señores, porque toda elección vendría del libre albedrío de la persona, pero desgraciadamente no es así. Con lo cual, uno mayor puede manipular y puede manejarse mejor a nivel emocional a la persona menor y con ello adquirir ciertas ventajas, ¿no?, en la pareja. Y cuando se ha sido criado en una sociedad que romantiza la atención del adulto como si fuera un premio. Y es que existen muchas relaciones donde la persona más joven, en lugar de vivir su proceso, es absorbida por el contexto del otro, por su historia, sus expectativas, sus experiencias. Claro, pero aquí lo que vemos es que es absorbida por el otro como si fuera una extensión de sí mismo. De nuevo lo que vemos es algo muy narcisista, ¿no? Porque ya vemos como una relación poco recíproca, poco equitativa, y esa persona que en principio es una persona que debería de ser independiente, es decir, persona y persona, pasa a ser una extensión de la otra persona. Entonces no estamos viendo una relación al uso normal, ¿no?, equitativa, recíproca, sino que veríamos la intención verdadera de la persona, en este caso, en general más mayor, es no tener una pareja, sino tener una extensión de uno mismo, ¿no? Aquí en este caso mismo se ve, ¿no?, un poco. O sea, ¿qué buscas en una pareja? Esa es la pregunta, ¿eh? Y su poder. Y si bien esto no siempre se ve y no siempre se denuncia, la realidad es que muchas veces se disfraza de historia de amor, cuando en el fondo es únicamente una historia de control. Y eso es exactamente lo que se conoce como grooming. Y no necesita violencia explícita para existir. Muy por encima, el grooming es el proceso de manipulación emocional progresiva en el que un adulto se presenta como guía, como un refugio o como una pareja ideal, mientras que poco a poco va eliminando sutil o explícitamente la capacidad crítica del menor para cuestionar lo que está pasando. Muy bien explicado, y es muy necesario ponérnoslo las veces que haga falta, que sea necesario para asumirlo. Fíjate que el apartado se llama el desequilibrio no es amor, es poder. Y luego también confundimos cuidado con control, es decir, que una persona te cuide. A veces no te está cuidando, te está controlando. Entonces es súper importante aprender a distinguir todo este tipo de comportamientos para protegernos. Por lo que entonces, como pueden verlo, el grooming no es un acto puntual, es más bien un proyecto de poder. Está en el lenguaje, en el dinero, en la fama o en la capacidad de controlar un relato. Y no importa si el vínculo viene de un hombre mayor con una mujer joven o al revés. El punto es que siempre hay una diferencia significativa de poder entre ambas partes. Si una todavía está en proceso de desarrollarse emocional, psicológica o identitariamente, entonces no están en igualdad de condiciones. Como lo veremos en el transcurso de este video, esto no únicamente pasa en relaciones polémicas, como la de Ángel Aguilar o Cristian Nodal, sino en muchas otras que la gente ve como normales o incluso románticas. Desde casos mediáticos como el de Kylie Jenner y Tyga, hasta narrativas culturales mucho más complejas como las de Call Me By Your Name. Y sí, para su tranquilidad, también vamos a estar hablando de relaciones donde los roles de género se invierten, como la de Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor Good, o casos más recientes que no incomodan lo suficiente todavía porque no hemos aprendido a cuestionarlo, como la relación entre Nicki Nicole y Lamin Jamal, donde ella tiene 25 y él apenas acaba de cumplir 18. En conclusión, en todos estos casos lo que se repite no es el nombre de las personas, sino la estructura de poder que sostiene el vínculo. Así que lo que está en juego no es solo una diferencia de edad, es una diferencia de poder, de etapa vital, de autonomía y sobre todo de conciencia emocional. Sin embargo, sí, no, y al final siempre hay que ir a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se trabaja esto? ¿Qué necesidad hay de esto? Y en la persona, ¿no? ¿Por qué he buscado esta situación? ¿O por qué me fijo en esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué me pasa esto, no? Sobre todo. Sobre todo para aprender y para valorar si existe algún tipo de problema, si buscamos inconscientemente, porque muchas veces todo esto parece que se interpreta desde la conciencia y muchas veces no funciona desde la conciencia, funciona desde la inconsciencia. Entonces uno tiene que primero saber detectarlo y luego, una vez detectado, preguntarse por qué, porque seguramente va a ser inconsciente. Entonces, dentro de la inconsciencia es muy interesante llegar a saber por qué, cuál es la motivación, porque si no lo sabemos, no podemos poner la solución, ¿no? En el caso de estas parejas,
lo han naturalizado y siempre hay un porqué, siempre hay una explicación, una motivación, y ahí es donde hay que atacar, ahí es donde se tiene uno que trabajar, en terapia, personalmente, como sea, sobre todo en terapia siempre. Fijaros que al final lo que es el estigma de que los psicólogos solo tratan trastornos mentales, para nada, ¿eh? Fíjate si hay condiciones y situaciones en las que una persona es interesante que vaya a un psicólogo porque necesite apoyo, ayuda, con lo que sea, y no siempre tiene que ser un trastorno psicológico. Creo que lo más peligroso de todo esto es que muchas veces quienes están en esas relaciones no logran identificar el daño, sino hasta años después, cuando lamentablemente la herida ya se ha vuelto parte de su identidad. Así que, como lo vieron en el título, este video no es de ninguna manera una condena moral, es más bien, como me gusta llamarlo, una autopsia cultural, donde vamos a abrir en canal el cuerpo que sigue permitiendo e incluso celebrando que personas adultas entran en la vida de quienes aún no han tenido el tiempo suficiente de entender que quieren, quiénes son o a qué están dispuestas a renunciar para sentirse vistas. Porque de verdad, así muchas veces creemos lo contrario, el desequilibrio no es amor, es poder. Y del poder nadie, pero nadie sale ileso, mucho menos quienes no tienen cómo defenderse. Pero antes de continuar, dos cosas. Recuerden que si este video les gustó de una u otra forma, los hizo reflexionar, es demasiado valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, pueden comentar o incluso se pueden suscribir para que me ayuden a cumplir la meta de 1 millón de suscriptores antes de que se termine este año. Así que si Oye, pues sí, yo te lo voy a mostrar, yo ya di mi me gusta y estoy suscrita, lleva 756.000 suscriptores, así que animemos, no, que no cuesta nada a suscribirnos a Cam, que lo hace muy bien, y por favor, faltas de respeto, etcétera, en los comentarios sobre las formas de expresarse de la gente en general y ese tipo de cosas tan frívolas serán borrados, lo siento mucho, por favor, que menos que respetar a los demás. quieren ser parte de esto y quieren ayudarme a que la comunidad siga creciendo, ya saben lo que pueden hacer. Y segundo, no puedo creer ni siquiera que esté diciendo esto, pero gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video, el cual de verdad es uno de los mejores VPNs del mercado. Lo uso todo el tiempo para investigar los temas de mis videos y que además me ayuda a proteger mi privacidad digital. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas positivas en Trustpilot, CyberGhost cifra tu tráfico y lo redirige por servidores seguros. Eso impide que tu proveedor de internet, tu escuela, trabajo o incluso el router de tu casa rastreen lo que haces en línea. Y mi parte favorita, sin lugar a dudas, es que nos permite desbloquear contenido restringido en más de 40 plataformas de streaming. Por ejemplo, si cambian su ubicación virtual a Estados Unidos, pueden acceder a un 50% más de catálogo en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y otras plataformas. Además de eso, también es compatible con Windows, macOS, Android y iOS. Y puedes proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Y escuchen bien, con el enlace que les voy a dejar en la descripción van a poder obtener su mejor oferta hasta ahora, de solo $2,03 al mes, con 4 meses gratis y una garantía de reembolso de hasta 45 días. De verdad es un servicio tan confiable que lo recomiendo completamente. Por lo que si se registran con mi enlace me ayudarían muchísimo a tener más oportunidades como estas. Así que muchas gracias. Ahora bien, antes de continuar, quiero que nos centremos un poco más a fondo en las razones principales de cuándo y por qué las relaciones con una gran diferencia de edad pueden ser un problema. Porque aunque muchas personas no lo tengan presente, aunque no lo entiendan del todo, o aún crean que esos eran tiempos pasados, hay cosas que siguen estando igual de mal, aunque se digan de otra forma. Primero, tenemos que entender que siempre hay un punto en el que la relación deja de ser inocente y se convierte en un punto de inflexión, donde la diferencia de edad deja de ser solo un número y empieza a ser fuente de daño. Y ese momento ocurre cuando la brecha ya no es solo cronológica, sino también de poder real, emocional, cognitivo y simbólico. Sin embargo, hay muchos elementos que marcan cuando una relación con grandes diferencias de edad se vuelve problemática. Y eso no es solo mi opinión, de verdad. Hay evidencia científica, sociológica y psicológica detrás. El primer... Está claro, sobre todo psicológica, emocional. Estamos hablando de generaciones, por lo general distintas, con diferentes intereses, con diferentes con diferentes opciones de vida, de aficiones, hobbies, etcétera, intereses, vamos. Y también, por supuesto, todo esto va a estar unido a la forma de pensar, ¿no? Con diferentes, a veces incluso, formas de pensar.
Punto, y tal vez el más importante, es el desarrollo neurológico, pues investigaciones en neurociencia coinciden en que la corteza prefrontal, que se encarga del autocontrol, la planificación, la regulación emocional y la toma de decisiones a largo plazo, no termina de madurar hasta más o menos los 25 años, por lo que durante la adolescencia y los primeros años de adultez joven hay un desequilibrio evidente. Las emociones como la idealización, la excitación y el deseo se disparan con intensidad, pero los mecanismos que permiten regular esas emociones aún están en construcción. Además, procesos como la eliminación de conexiones neuronales innecesarias y la mielinización continúan reforzando el cerebro durante esta etapa, lo que significa que la estructura cerebral de una persona joven aún está en construcción, por lo que su juicio crítico no está afinado del todo. Luego está la asimetría de experiencias, madurez y recursos, dado que tener más edad no es solo haber vivido más años, pues también implica haber atravesado rupturas, haber cometido errores, haber ganado autonomía, estabilidad emocional o de... A ver, exacto, una cosa, uy, este chico corre mucho y no le he puesto velocidad, o sea, está a la velocidad normal. A ver, muchas cosas. Primero que nada, tener claro que el cerebro no termina de madurar, en el caso de los hombres hacia los 30, en el caso de las mujeres hacia los 25, según investigaciones recientes, y no se ha dicho lo contrario, ¿vale? Hasta ahí todo claro. A partir de ahí también es verdad que hay que contar con la experiencia, es decir, pues no es igual una persona de 20 que una persona de 25 en solo 5 años. Fíjate si hay diferencia, es decir, no solo a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel sino a nivel de experiencias vitales, es decir, algo tan simple como eso, ¿no? Marca mucho la diferencia, tanto a nivel mental como y psicológico, como a nivel de opciones. Una persona con 25 años ya puede estar establecida a nivel profesional y funcionar en todas las áreas de su vida. Una persona con 20 es mucho más difícil, ¿no? Entonces ahí sí se marca mucho la asimetría. Evidentemente hay que decir una cosa, dos personas que se conocen, una con 45, la otra con 50, pues evidentemente no es igual, ¿no? Pero imagínate una persona con 15 y una persona con 20, una persona con 20, una persona con 25, ahí sí que se nota más, ¿no? La diferencia, la asimetría. ¿Estamos diciendo que eso ya de por sí es un problema? Bueno, pues parece que a nivel psicológico y de experiencias, y es un poco lo que dice en general, ya se notan diferencias, y esto siempre puede llevar, no es que de por sí ya inicialmente sea un problema, sino que hay más probabilidad que lleve a un tipo de relación asimétrica, ¿no? O por qué se hace, también muchas veces la motivación es indirectamente e inconscientemente llevar a una relación asimétrica donde uno tiene más poder y más capacidad de autoridad que el otro, ¿no? No son relaciones, digamos, completamente equitativas, ¿no? O no podrían serlo, simplemente por este tipo de factores. Dependencia económica. Y cuando alguien mayor ya tiene eso, inevitablemente tiene ventaja. Sabe cómo se mueve el mundo, cómo se manejan las emociones, cómo leer reacciones y adaptarse. En otras palabras, sabe perfectamente cómo influir. Por otro lado, la persona joven, incluso si ha crecido en el ojo público, tiene fama o aparenta ser más madura o maduro para su edad, muchas veces está actuando desde decisiones que ya fueron condicionadas por otros, su familia, por el medio o por la imagen que se espera de él o ella. Así que esa desigualdad no desaparece solo porque haya glamour, fama o visibilidad. Si a eso le sumamos los límites borrosos y la manipulación silenciosa, la ecuación se vuelve mucho más aterradora, ya que una relación se vuelve problemática también cuando los límites emocionales, sexuales o simbólicos se vuelven difusos, cuando la persona joven no siente que puede decir que no, cuando no se da cuenta que podría cuestionar lo que el adulto propone. Así que claro, es que es muy peligroso a nivel psicológico, tal como lo explica, es decir, es un poco lo que decimos, ¿no? Si no nos educaron en límites, si ya de adultos vemos que muchas veces los límites no están presentes, en una persona más joven, pues todavía más difícil, ¿no? En un adolescente, en un adulto joven todavía está como formándose, todavía más difícil que lo tenga. Si en una persona de 30 ya es un hito, ¿no? Tener límites firmes, en una persona de 20 probablemente no lo veamos, a no ser que sea una excepción porque le haya pasado algo muy grave en su vida que le haya obligado, o algo muy determinante, ¿no? Algo muy concreto que le haya obligado a tomar límites y a aprender límites firmes, etcétera, y a aprender lo que es normal y lo que no. Cuidado, porque con el tema de lo que es normal y lo que no es algo súper importante. Y bueno, pues hay que entender también que los niños no nacen sabiendo lo que es normal y lo que no, con lo cual pues son más susceptibles, niños, jóvenes, etcétera,
a creer que todo es normal cuando no. Capacidad puede estar muchas veces influida por la admiración, la idealización, la presión externa y por una estructura de poder que impone expectativas de la pareja, del entorno, de los fandom y sobre todo. Claro, es un poco lo que decimos, se dejó deslumbrar, ¿no?, por esta persona. Y bueno, ejemplos hay muchísimos, ¿eh? Desde el clásico Justin Bieber con ese coche al lado del señor este rapero caído en desgracia, hasta en España, por ejemplo, Risto y Laura Escanes, ¿no? O sea, los ejemplos son en el sentido de, digo, ejemplos a nivel de idealización, dejarse deslumbrar, o sea, sí. De la cultura del espectáculo. Es que muchos comportamientos que parecen románticos o normales, como los halagos constantes, los regalos, la atención exclusiva, pueden ser en realidad pasos de manipulación emocional. Ya lo sé. Halagos constantes, regalos, atención exclusiva, al final, ¿qué son? Intentos de comprar a la persona, Cuidado con los bombardeos de amor. Suena demasiado loco y paranoico, pero cuando se detienen a pensar y analizar esto, tiene mucho más sentido del que parece, ya que nunca o muy pocas veces se grita abuso desde el inicio. De hecho, se construye poco a poco. Pero ¿cuándo el daño empieza a ser real entonces? La realidad es que no existe un momento universal, pero lo que sí existe son señales claras de que la relación no es saludable. Cuando la persona joven cambia sus gustos, su forma de pensar, de vestir, o en general todo de sí mismo para adaptar. Exacto, existe una mimetización para adaptarse. Fíjate, el otro día me preguntaba, es una pregunta muy interesante en el directo, me decías, oye, ¿cuánto dura el bombardeo de amor? Pues es relativo, no existe un momento universal, como dice Cam, es relativo y todo depende de la persona a la cual va dirigido ese bombardeo de amor, ¿no? En el momento la persona cae y la persona que ha hecho el bombardeo la ve como ya vulnerable y vencida, ¿no? Es decir, la ve suya, ya la ve llevada a su terreno, entonces empezará toda la manipulación sutil, que ya en la misma campaña de bombardeo de amor, el mismo movimiento de los bombing ya es una manipulación en sí misma, ¿vale? Porque está dirigido a un objetivo no desde la plena libertad de elección de la persona, sino a condicionar esa libertad. Fíjate como por ejemplo en el caso de Kazu en un primer momento no quería que fueran novios, no quería salir con él, pues cuando nos encontremos, cómo llega a cambiar esa primera decisión, ¿no? Que digamos sería la más cuerda, ¿no? La más racional, ¿no? ¿Por qué? Pues por la manipulación del bombardeo de amor. El bombardeo de amor en los bombing ya es en sí una manipulación. Entonces al final sí que es verdad que dura lo que dura y en el momento ya la persona ha caído en las redes, empieza el abuso, empieza la manipulación sutil. Cuando él dice empiezan a cambiar de vestir, ¿no? El vestir, fíjate, por ejemplo, las parejas de Kanye West, ¿no? Esto es muy evidente, ¿no? Claro, el diseñador enseguida las lleva a todas a su terreno, ¿no? Y lo primero que las cambia es la forma de vestir, o en general todo de sí mismo para adaptarse, ¿no? Es decir, una mimetización, una extensión de uno mismo. Todo esto se hace por manipulación de la manipulación activa de la otra parte. Es decir, al final uno pierde la identidad propia, uno pierde el ser uno mismo para adaptarse al otro, y esto es porque el otro te está trabajando activamente desde la manipulación para que no seas tú, desde tu persona, para pasar a ser como él quiere que tú seas, pero no como tú eres, ¿vale? O ella, da igual. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Y cómo se hace esto? Pues a base de humor negativo, jaja, mira qué fea estás, o jaja, qué mal te queda esto, hasta el aislamiento, no deberías ir con esa gente, tu familia no me quiere, pasando por la devaluación sutil, hoy estás muy lo que sea, ¿no? Y invalidando todo, ¿no? Qué sensible eres, demasiado sensible, qué perfeccionista, cualquier cosa tuya es un problema. Todo esto hace que la persona esté tan condicionada que llegue a despojarse de sí toda su personalidad o todo aquello que considere que para la otra persona es un problema, y llegué a dejar de ser ella misma para mimetizarse en todo lo que considera que para la otra persona es aceptable. La desindividualización de uno mismo.
adaptarse a lo que espera el adulto. También cuando empieza a rechazar sus propios deseos para no generar conflictos o simplemente mantener la atención del otro. Y como alguien que lamentablemente tuvo que vivir ese tipo de relaciones, les aseguro que esto es mucho peor de lo que se imaginan, ya que no existe un peor momento que cuando surge la dependencia emocional o el miedo a ser abandonado. Además, creo que lo peor que puedes sentir o experimentar es la culpa constante, el silencio también, pero sobre todo la sensación de que si no se hace lo que el otro quiere, se puede perder algo valioso. Además, que es pues la persona. Luego también cuando dice dependencia emocional es porque este tipo de relaciones funcionan mucho con el tema de los castigos, como él dice, el silencio es un castigo, pero cualquier cosa es un castigo, la invalidación emocional es un castigo, el hacerte sentir continuamente culpable es parte de la manipulación, y luego esa dependencia emocional es un poco lo que decimos. ¿Por qué existe esa dependencia emocional si realmente no me está amando como yo quiero que lo haga, ¿no? O de un amor real, un amor sano. Pues porque hay un refuerzo intermitente, es lo que decimos, ¿no? Es decir, hay unas migajas que al final es lo más adictivo de este tema, es lo que más engancha. Esto es amor, no, esto es adicción emocional, que lo tienes aquí. Y está basado en el refuerzo intermitente. Es decir, hay un montón de castigos y de pronto te da una esperanza, ¿no? Un aliento. Ay, parece que ha cambiado, parece que ahora está mejor, parece que ahora es posible. Esta es la verdadera. No, es un espejismo. Es para que sigas ahí enganchado de por vida o enganchada. Poco podemos olvidar que en este tipo de relaciones, por lo general, siempre existe un desequilibrio económico. También una presión demasiado densa de cómo debe presentarse la relación o de lo que se dice y de lo que no. Y por supuesto, cuando hay una falta de reciprocidad evidente, uno tiene voz, libertad y poder, mientras el otro debe moldearse, adaptarse y callar. Y ya sé que es bastante obvio, pero capaz algunos de ustedes estén preguntando ¿por qué esto no es inofensivo? Primero, porque los efectos en la psiqui no siempre son inmediatos. A veces se presentan años después con una autoestima erosionada, confusión entre lo que uno quiere y lo que fue inducido, dificultad para tener relaciones igualitarias o incapacidad para poner límites. Y segundo, porque al normalizar este tipo de relaciones estamos reforzando modelos culturales tóxicos. Tengo que decir dos cosas importantes a nivel psicológico. Este tipo de relaciones de desigual edad no significa que siempre lleve a este tipo de relación de abuso de poder. No siempre llevan, esto es importante decirlo también, pero sí hay un riesgo muy evidente y muy alto por esa falta de reciprocidad. Todo depende, todo depende siempre. Sabes muy bien que yo no soy de siempre ni de nunca. No siempre lleva a un momento concreto. Y por otra parte, este tipo de manipulación tóxica, este tipo de relación tóxica abusiva no solamente es fruto de relaciones no recíprocas por tema de edad. Bueno, pues al final hablamos de perfil, rasgos narcisistas, por supuesto van a tener este tipo de relación tóxica, siempre. O sea, no saben relacionarse de otra manera los perfiles narcisistas y siempre van a ejercer este tipo de relación desde el abuso, desde el poder, desde el castigo, desde la manipulación y desde la dependencia emocional. La idea de que estar con alguien mayor te da valor, que ser elegido por alguien con poder es una forma de validación, que la juventud... Entonces, de nuevo, nos perdemos parte del pastel cuando estamos normalizando esto como que es por la diferencia de edad. Y es posible que la diferencia de edad no sea la causa, sino la consecuencia. Es decir, que al final una persona con perfil de rasgos narcisistas justamente elija a alguien con diferencia de edad porque es más fácil de manipular. Esto también es importante. Es lo único admirable, que el poder es deseable en lo afectivo. Y tercero, porque el consentimiento, ni el legal ni el mediático, no garantizan de ninguna manera que exista igualdad emocional ni desarrollo suficiente para tomar decisiones informadas y libres, que de hecho es algo que hablaremos a continuación. Lo cierto es que en muchas relaciones mediáticas ya conocidas se repite el mismo patrón. La persona joven no solo era fan o admiradora, sino que terminó en una posición de dependencia simbólica, donde su estilo, su visibilidad y hasta su forma de amar fueron moldeados por el adulto. Y cuando la relación sale a la luz, la controversia rara vez se enfoca en lo importante. Se habla del morbo, del escándalo, de si hubo traición o de si se ven bien, pero casi nunca se habla de lo esencial, la capacidad real de decidir o incluso el impacto psicológico a largo plazo. Básicamente, y para resumir, una relación con gran diferencia de edad deja de ser polémica o romántica cuando hay una brecha real de madurez emocional y neurológica, cuando uno tiene más recursos, más voz, más capacidad simbólica para definir el vínculo, o cuando la persona joven ya no actúa por deseo propio, sino para
cumplir con lo que el otro espera. O capaz cuando el consentimiento solo es la superficie de una relación mucho más compleja, marcada por vulnerabilidad, idealización y dependencia. Ese es el umbral, el punto en el que una relación deja de ser simplemente debatible y empieza a ser dañina. Así que entender ese límite es crucial si en verdad queremos dejar de romantizar lo que en el fondo es una relación desigual vestida de amor verdadero. Ahora bien, luego... Claro, pero es eso, yo creo que al final el punto es ese, ¿no? Que hemos normalizado tanto ciertas cosas por falta de información también. Al mismo momento estamos viendo que a Cam le falta, de nuevo en este vídeo, el contemplar el tema del perfil, rasgos narcisistas, es decir, que una relación abusiva no viene solo porque sí, o solo marcado por el tema de la edad, que está claro que las dos partes tienen un tipo de personalidad, y en base a ese tipo de personalidad van a funcionar y se van a relacionar y se van a vincular. Entonces esto también hay que tenerlo claro y tenerlo en cuenta. Aparte, cada persona, y aquí sí que es verdad, independientemente un poco, a no ser que tengamos 12, 15, sí que con 18, 20 ya podemos estar un poco educados a nivel emocional. Es necesario, o sea, vengo del vídeo del Temach, donde hablábamos del tema de la educación, que es tan importante, y de nuevo volvemos a lo mismo. El quid de la cuestión siempre está en lo mismo, en la educación. No me posiciono por encima ni como superior porque es un problema o sea, no penséis, nunca me voy a posicionar, pero ni mucho menos penséis, es un problema a nivel mundial. O sea, esto no es que en España o en México o en Argentina o donde sea estén mejor o estén peor. Estamos todos igual de mal, y es un problema que se tiene que atacar de raíz. Es un problema de educación en casa de manera correcta, a nivel emocional, es decir, no se educa a nivel emocional, las emociones en casa, no se muestra todo esto. Por cierto, sí, mi libro Narcisismo Revelado, aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre el perfil rasgos, la Biblia para tener en casa como la guía de referencia respecto a todo esto en cualquier biblioteca familiar que se precie, que sí que es necesario que todo el mundo sepa. Adapta el mensaje lo más sencillo posible, evidentemente no para niños, pero sí llegados a un punto de edad donde la persona sí o sí se tiene que relacionar, y para evitar problemas mayores de todo este tipo. Todo lo que está diciendo Cam son consecuencias de no haber sido educado en dinámicas tóxicas, en tipos de perfiles más o menos tóxicos, en tipos donde la manipulación es el lenguaje diario y el agua que beben, en fin. Como todo está tan a la orden del día, como todo está desgraciadamente tan exagerado, hoy en día es el mal de nuestros tiempos, uno tiene que poner por lo menos algo de información en su vida. Está a la venta en Amazon en formato ebook, tapa blanda, tapa dura, Narcisismo Revelado. También te diría, si es encubierto, que puede serlo, tienes aquí mi libro, Narcisismo Encubierto, y por supuesto mi último libro, No es amor, es adicción emocional. ¿Es necesaria esta información? Sí. ¿Te la van a enseñar en la escuela? No. Queda por ti en casa, es decir, al final, y fíjate, sí que es verdad que tantas tonterías aprendemos, porque mira que aprendemos tonterías, con 14, con 15, y hasta los 15 y 14, imagínate. 16, 17, 18, mira que aprendemos cosas, leemos libros. Esto es historia, lecciones de vida que nos van a permitir protegernos. Por supuesto, también te voy a decir, no es mío. Y por cierto, el del hilo invisible tampoco es mío, lo mostré, lo enseñé, ¿vale? Ayer en el directo, pero no es mío. Cuestión de límites, señores, para unos límites firmes. Esto también es otra lección de vida necesaria, porque los límites es nuestro cinturón de seguridad emocional para protegernos de todos estos tipos de perfiles abusivos y manipuladores que, aunque no queramos, al final nos van a convencer, no sabemos cómo. Así que si no quieres caer y que tu opinión no valga nada y que tu decisión no importe y que pasen por encima de ti, que es muy duro y muy triste, pues al final sí o sí te vas a tener que formar. Y por supuesto, para las personas que ya pasaron por esta experiencia, tenemos el programa ahora en soynuba.com, N-U-B de Barcelona A. Tienes el programa ahora, bajas un poquito y te puedes apuntar. Tienes una sesión grupal al mes y tienes herramientas en mi plataforma para salir y formarte para no volver a caer en todo esto.
Intentar explicar por qué esas relaciones son problemáticas, quiero que profundicemos en algo igual de importante, que aparece una y otra vez en los casos donde hay una diferencia grande de edad. Y eso, como lo mencioné al inicio de este video, es el grooming. Porque en realidad, así pensemos lo contrario, el grooming no es un evento extraño. En realidad es un sistema de manipulación progresiva y silenciosa que se desarrolla paso a paso. Así que por eso quiero explicarles un poco cómo es que esto funciona. Cuando una persona adulta, consciente o no, usa su ventaja estructural para moldear la percepción, la voluntad y hasta la identidad de alguien significativamente más joven. Y no se trata simplemente de una relación controversial, sino y hasta la identidad, fíjate, lo explica muy bien, no es una relación controversial, no es una relación de pareja al uso, es pura manipulación y no es por amor, es por poder. ¿Esa persona quiere? No, esa persona necesita controlar y es por poder. un desequilibrio emocional, psicológico y simbólico que transforma el consentimiento en una ilusión cuidadosamente inducida. Básicamente, y para que lo entiendan mejor, el grooming pasa cuando la vulnerabilidad se encuentra con el poder y el poder tiene control. Y lo más fuerte de todo esto es que este proceso no necesita gritos, ni violencias, ni amenazas. Simplemente funciona a través del afecto, de la validación emocional, el carisma o de esa protección simbólica que se siente como algo bonito. Y justo por eso es que es tan efectiva, porque se disfraza de amor, de conexión y de libertad. Como ya lo se disfraza, ¿vale? Se disfraza. Esto es importante asumirlo. Todos lo entendemos, pero lo necesitamos asumir. Es decir, una persona, incluso saliendo o habiendo salido de esto, muchas veces dice, pero me quiso de verdad, pero hubo amor. Pero no se trata de algo personal, sino de limitaciones personales de este tipo de perfiles. Muchas veces vemos que no hay capacidad real de amar, que simplemente es control, simplemente es poder. No contigo, sino con todos. mencioné hace un momento, todo empieza con la conexión asimétrica, donde la persona joven no ve un igual, ve un ideal, una figura de poder, éxito, seguridad o madurez. Así que no, esa idealización no es casual, ya que la cultura la refuerza todo el tiempo. El adulto, por su estatus o experiencia, se convierte en alguien aspiracional, por lo que en ese contexto, el vínculo deja de ser entre dos personas y pasa a ser entre un símbolo y alguien que aún no sabe quién es. Y por ende, la entrega desigual ya está sembrada desde el principio, por lo que en muchos casos, el adulto no solo recibe esa idealización, sino que la fomenta. Cuando valida emocionalmente a la persona joven, le hace creer que es especial, diferente o más madura que el resto, lo cual crea una ilusión horizontalizada, que en el fondo, por supuesto, refuerza la jerarquía, por lo que al alejar a la persona joven de sus pares, hace que su vínculo con el adulto se vuelva su centro emocional. Luego, esto es muy importante, pero lo dice tan rápido que se nos puede quedar ahí como perdido. A ver, está hablando del bombardeo de amor y de la idealización, es decir, que no se enamoró platónicamente en su juventud o en su adolescencia de lo que sea, ¿vale? Aparte, luego también hay un punto importante cultural cuando todo el mundo, entre comillas, ha idealizado, ¿no?, una figura de autoridad, de referencia y se ha enamorado platónicamente. Le hace, yo qué sé, las niñas de su profesor, los niños de su profesora, tipo esto, ¿vale? Pero por esa regla de 3 se ha normalizado, se ha idealizado, se ha romantizado y el problema es que se ha normalizado, ¿no? Entonces, por esa regla de 3 estamos viendo un bombardeo de amor, fíjate, que la misma persona que va a entrar como referente, ¿no?, como autoridad, es decir, la persona mayor, aprovecha esa idealización y ese amor platónico y al mismo tiempo el enemigo de cualquier persona que se quiera proteger. Es decir, lo más riesgoso es lo que acaba de decir. El aislamiento. Cuando empiezan a aislarte de tu familia, de tus pares son tus amigos y todos aquellos que conforman tu realidad horizontal, es decir, tus amigos, tu comunidad, ¿vale? Tus amigos. De pronto te empiezan a decir, no, es que tus amigas no les gusto, no, es que no me gusta que vayas con ellas porque son muy liberales y tú eres especial, tú eres diferente, tú eres lo que sea, cualquier rollo. Ya sabes que ese tipo de rollos suenan fatal, son rechinadores. Si eres madre y tienes hijas en esa edad o antes, ya estás educando, ya estás informando, porque esto es poder, porque esto antes tal vez no pasaba tanto, no lo sabemos, o sí, no lo sabemos, porque estábamos más en tribu y más conectados. Pero hoy en día con lo aislados que estamos, fíjate, aislados, cuidado. Lo más peligroso es el aislamiento. Estamos mucho más expuestos y en peligro.
Todo esto, el siguiente paso con el que probablemente muchos de ustedes se puedan llegar a sentir identificados es el deslumbramiento. ¿Qué sucede cuando el adulto introduce al joven en un mundo que antes era ajeno para él? Dinero, fama, privilegios y estatus, haciendo que de cualquier forma lo extraordinario se convierta en cotidiano. Por ende, la atención del adulto se convierta en una recompensa emocional. Pueden ser regalos, viajes, una mención en redes sociales o simplemente con el reconocimiento público como pareja, que es el más fuerte de todos sin lugar a dudas. Eso basta para crear una nueva conducta y moldear una nueva identidad. Y eso es muy interesante porque psicológicamente el cerebro adolescente, muy sensible al refuerzo social, responde con demasiada intensidad ante esos estímulos. Claro, porque es una confirmación también de ese amor platónico, ¿no? Al final el cerebro adolescente, que es tan intenso, ¿no? Y aparte también tan susceptible, ¿no? Y tan polarizado, pues va a buscar ir más allá, ¿no? Va a intentar pasar de ese amor platónico a la confirmación de que esto es de verdad, ¿no? De que no soy una persona más o sí, a la confirmación de que de alguna forma esto no es un espejismo. Sí te mete en su vida y además al final como que te reconoce delante de los demás. Es todo un camino de manipulación, ¿eh? Y al final es como muy real para que una persona, y menos un adolescente, si en un adulto que no sabe del tema ya cae redondo, un adolescente, un adulto joven, ¿qué capacidad tiene de protección si no sabe? O sea, ¿de verdad te vas a exponer o vas a seguir exponiéndote a la falta de información tuya, etcétera? Tenéis un montón de vídeos de narcisismo en el canal, para conocer los comportamientos, las dinámicas, pero ya no solo en el perfil narcisista, sino en el perfil tóxico en general, de manipulación, los patrones, todo. O sea, el que hoy día no se informa es porque no quiere. Ya dejemos de decir que dejemos de echar la responsabilidad a los demás con hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, porque hoy en día ya no es así, Hoy en día tenemos a la mano toda la información, falta que queramos, es nuestra opción y responsabilidad. Y sí que es verdad que esto ya es responsabilidad afectiva propia, y si somos madres tenemos el derecho y el deber y la obligación de educar en consecuencia a nuestros hijos para que no se vean en estas tesituras. Por eso que en esta etapa la atención del adulto ya no solo se desea, sino que se necesita. Así que una vez definida esa conexión emocional, el adulto empieza a redefinir lo que es normal dentro de la relación. Claro, ahí ya, cuando ya lo tiene bien atado, además el adulto lo sabe, ¿no? Ya empiezan las historias, las triangulaciones con celos, pero esto es ya cuando ya ve el adulto que el niño, bueno, que lo que sea, el adolescente, el adulto joven está bien atado, es dependiente a nivel emocional, ya tiene esa dependencia emocional. Control, comentarios sobre cómo vestirse, presión sexual o aislamiento que se disfraza de cuidado, también de amor o en muchas ocasiones de protección. Y lo más triste es que los adolescentes o las personas más jóvenes en este punto ya no logran ver esos gestos como algo problemático. Al contrario, todo el tiempo lo justifican, todo el tiempo lo defienden y dicen... Claro, todo al final, llegados a este punto, ya hay un gran nivel de manipulación, ya hay un gran camino hecho de manipulación. Fíjate con qué maestría van bordando el camino para ganarse la voluntad de la persona. Y a este punto la persona ya no puede distinguir entre lo que es normal y lo que es abusivo, entre lo que está bien y lo que es manipulador. Ya todo se justifica, todo se normaliza, todo se minimiza, se maquilla, los defienden. Que están enamorados. Así que en ese punto la simetría ya está consolidada. El adulto define qué se puede, qué se espera, qué es auténtico, y así es justamente como la percepción de la autonomía se va desvaneciendo. Así que lo que parece una decisión personal es en realidad el resultado de un condicionamiento progresivo, y es justo en ese momento cuando la dependencia comienza a tomar muchas formas. Condicionamiento progresivo, muy importante, y yo aquí siempre digo que es un readiestramiento de la persona paso a paso, Paso a paso, es decir, al punto que estamos, ya ha existido todo un programa de readiestrar a la persona, engatusar, por supuesto, ese es el primer paso, y luego reaprender, reenseñar a la persona, ¿vale? A la otra persona, a la otra parte. ¿Esto es amor? No, señores, esto es manipulación, esto es control, esto es poder, esto es llevar
a la sumisión, al más puro esclavismo a una persona. Estos son sectas individuales parejiles del mundo 21. Comienza a tomar muchas formas. La emocional, que incluye el miedo al abandono y sensación de no ser suficiente. Por supuesto, la económica, que ocurre cuando el adulto provee viajes, lujos o contactos. La simbólica, que es cuando la persona joven siente que se volvió alguien gracias a ese vínculo. Y sin temor alguno a equivocarme, creo que este es el gran daño del grooming. El hacernos creer que la persona joven madura dentro de la relación, cuando en realidad no es posible que haya crecimiento real, cuando la identidad fue moldeada por completo desde fuera. Y es por eso que... Es verdad, tiene razón, es decir, aquí hay una influencia importante de lo que es el perfil adulto, ¿no? La parte adulta en esa pareja, y no podemos decir que haya madurado de manera normal la parte más joven, siendo que está tan influenciada. Es un poco lo que decíamos antes sobre el tema del readiestramiento, la reeducación, o como dice muy inteligentemente Cam, moldeada por completo por la otra persona. Muchas personas que estuvieron en relaciones asimétricas durante la adolescencia o durante la adultez joven, años después no describen esas experiencias como amor, sino como manipulación, confusión y pérdida de identidad. Eso básicamente es el grooming y es mucho más común y dañino de lo que podríamos admitir. Sin embargo, creo que uno de los casos más densos que existen, sin lugar a dudas, es el de Kylie Jenner y Tyga. Una relación que, por cierto, desde hace mucho le he querido hacer un video completo. Así que si quieren ver ese video, háganmelo saber. Y es que solo para que lo dimensionen, cuando se conocieron, Kylie tenía tan solo 16 años y él 24. Y cuando su relación se hizo pública, ella ni siquiera había cumplido los 18. Sin embargo, mucha gente justificó esta relación diciendo que ella era famosa, que ella sabía lo que hacía o que era demasiado madura para su edad. Es demasiado... A ver, todo esto es pues eso, justificaciones. Da igual que sea famosa o que sea demasiado madura para su edad. Una cosa es lo que aparenta, ¿vale? Porque sí que es verdad que en esta foto y en la foto anterior vemos una Kylie que no parece que tenga 16. No sé si en este momento en esta foto tenía 16. Pero es que da igual, independientemente de que físicamente una persona esté más o menos desarrollada. Una cosa es desarrollada físicamente y la otra es madura emocionalmente, madura psicológica e intelectualmente, ¿vale? Sobre todo psicológica y sobre todo biológicamente a nivel mental. Y esto sí que es verdad que no lleva sus procesos de desarrollo a su modo, ¿no? Es más a nivel de años, es más fiel a la edad. Entonces con 16, aunque esté desarrollada a nivel físico, no está madura a nivel intelectual, a nivel emocional, sobre todo, a nivel emocional. Nos da igual en lo intelectual, nos da igual, sobre todo a nivel emocional, por supuesto. Entonces, fijaros, o sea, una persona, aunque sea un hombre, porque digo, los hombres suelen madurar más tarde, ¿no? Pero, vale, si tú dices 2-3 años, pues todavía, pero no son 2-3 años, si ellas son 16 y el otro son 24, son 8, ¿eh? Es mucho, es mucha diferencia. Fuerte porque en ese momento todos lo normalizamos y aún éramos unos adolescentes. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo era realmente? ¿Qué representaba Tyga para ella en ese momento? Él no era un simple rapero, literalmente era una figura masculina validada. No solo con fama, sino con poder, dinero y ese aura de peligro que muchas veces por alguna razón se romantiza. Y del otro lado se encontraba Kylie. Es una buena explicación que debería de ser desarrollada, ¿no? ¿Por qué se romantiza esa aura de peligro, ¿eh? ¿Por qué? Porque parece que los malotes atraen. Yo tengo un vídeo en el canal sobre ello y creo que todavía está público, o no sé si lo puse en miembros, pero es muy interesante. ¿Por qué nos atraen los malotes? Deberíamos de preguntarnos si es que es así o por qué en general atraen los malotes y cómo hacer, ¿no? Porque fíjate, a esto en cuestión, el canal Se Regalan Dudas muy inteligentemente. Y tengo que hacer un directo de este vídeo porque me parece muy interesante. Ayer sacaron un vídeo. ¿Dónde estáis? Jueves de Leti y Ash. Vale, dices buen partido, pero no siento química. El hombre bueno me aburre. Pues a partir de ahí vamos a hacer un directo. Lunes no, pero martes, sí, lunes-martes, ¿vale? Lunes-martes hacemos un directo reaccionando a esto y viendo la importancia de todo esto, que no es poca.
Kylie, la adolescente, insegura, hipervigilada desde niña, creciendo desde recién nacida frente al escrutinio público, con una identidad que ni siquiera había terminado de armar en ese momento. El caso es que después Con una identidad que probablemente nunca haya terminado de armar porque viene de una familia demasiado expuesta o completamente expuesta, con una madre con perfil narcisista muy potente, con rasgos narcisistas bastante evidentes. No estamos haciendo un diagnóstico, estamos hablando de rasgos y patrones. Caso señoras Kardashian, sabemos que han hecho de su vida un reality, entonces es probable que esta chica no sepa quién es realmente dentro de ella, ¿no? Y después con 16 ya estás con un señor que ya es más adulto y encima pues probablemente malote, ¿no? Pues bueno, pues tal vez es que ella empezó a salir con él porque ella entendió que era lo que se esperaba de ella. Es que claro, este tipo de decisiones no vienen tomadas porque sí, ¿no? Todo tiene una explicación. Entonces, todo depende de los criterios, de los rankings, de los valores que le hayan puesto a esta chica en la cabeza, como registros, ¿no? Emocionales, los códigos familiares, las lecturas que ella haya podido hacer y llevar a cabo en su mente y lo que ha podido determinar. No es cualquier cosa. Y por supuesto, pues cada caso es único, cada caso es personal y sobre todo siempre hay que ir al porqué, al origen del asunto para poder entender y por tanto, una vez entendido, poder poner remedio. de todo, él fue quien la moldeó. Taiga no fue solo su pareja, fue quien definió su estilo, su imagen y su sexualidad pública. Es que no sé si ustedes lo sabían, pero fue él quien la convirtió en lo que todos conocimos como King Kylie, ya que antes de él, ella era completamente diferente. Así que a pesar de que en ese momento nos hicieron creerlo con Parece otra persona, ¿eh? Es alucinante lo que puede llegar a cambiar una chica en cuestión de meses, años, no meses, ¿no? Ahí tienes la respuesta, ¿no? También un poco. contrario, eso no fue empoderamiento, fue únicamente dirección y control, por lo que todo su estilo, su actitud y esa estética que parecía liberadora no nació de ella, nació de su cercanía con un adulto. Yo a veces me pongo a pensar y no puedo evitar preguntarme qué hubiese sido de la vida de Kylie si no hubiese conocido a Taiga. Tal vez ser un influencer de modo nicho como Emma Chamberlain, capaz algunos de ustedes lo recuerden, pero la actitud de Kylie en Snapchat y en Tumblr antes de conocerlo a él era la de una persona completamente diferente. Así que en resumidas cuentas podríamos decir que el estilo que conocemos de Kylie nació de un adulto que supo exactamente cómo deslumbrar a un adolescente. Y esa Deslumbrar a un adolescente, punto, no, yo diría deslumbrar a un adolescente que no tenía suficiente información o que no fue suficientemente bien educado en su casa. Y es que de verdad, yo no sé por qué no le damos la importancia tan necesaria a la educación en casa que necesitamos, y no estamos hablando de la académica. Más allá de la académica necesitamos educación emocional en casa. Evidentemente su madre ya tiene suficiente con sus historias para no dormir y sus hermanas más de lo mismo. Entonces, si nos dedicamos solamente a vivir de la manera tan frívola, superficial y escasa, limitada, insuficiente, que sí, como reality puede ser muy entretenido, pero es insuficiente a nivel emocional, psicológico. Uno después está en pañales. Esta chica de 16 cuando salió, que ya estaría saliendo antes, pero bueno, cuando encontró a este señor, estaba en pañales. Y hay que entender que este tipo de personajes, estoy hablando de él y de otros, en general, no voy a referirme a él. En general, este tipo de personajes que se dedican a elegir niñas, adolescentes, mujeres adultas, jóvenes, etcétera, sabe muy bien, es decir, no es que esto no ha sido por casualidad, esto no ha sido un romance así nacido de lo maravilloso, de lo bello, ¿no? No, esto fue una elección consciente por parte de él a modo de caza, digamos, el cazador. Así que bueno, sigamos consintiendo, viendo las cosas como si no fueran importantes, no valorando todos los dadores que hay por el mundo, etcétera, etcétera. Señores, lo digo, para la educación de nuestros hijos, para la educación de nuestras hijas, hijos también, que también hay dadoras. Narcisismo revelado tiene que estar en casa, es la guía definitiva para evitar perfiles tóxicos. Y por supuesto, no es amor, es adicción emocional. Espérate que esto es muy difícil para mí.
también es necesario para que empecemos a tomar conciencia real de que no todos somos normales. Creo que es la mejor manera de ejemplificar el grooming, porque algo que tenemos que tener muy presente y que no podemos olvidar es que el grooming no siempre se ve como algo oscuro. A veces sencillamente se puede interpretar como un glow up, como una evolución o la única forma de entrar al juego de los grandes. Yo de verdad, todo esto no lo entiendo. No entiendo qué está hablando ahora, está de repente hablando en chino para mí. Pero al final todo es lo mismo, justificar algo que es muy serio, peligroso. Y que bueno, igual en el caso de esta chica no ha terminado en un problema / tragedia, pero sí en otros muchos casos, ¿eh? Cuidado porque un simple grooming puede llevar a cosas muy peligrosas, nefastas y lo peor. Lo que pasó realmente entre ellos fue una transferencia de poder. Ella dejó de construir su identidad para adoptar una versión de sí misma diseñada en función de él. Y eso es lo más perverso del grooming, que no parece abuso porque se... Es un abuso, exacto, no parece abuso porque se enmarca dentro de un contexto de relación amorosa, se enmarca dentro de un contexto de amor, de consentimiento y no deja de ser un abuso. Ve disfrazado de atención, te veo como nadie más te ve o te hago especial. Y lo más retorcido de todo, si lo piensan, es que mientras pasa, eso se siente como destino, como algo único o como amor de verdad. Pero el amor no debería doler en silencio, no debería arrancarte partes de ti para convertirte en alguien que encaja en el molde de otro. Y eso fue exactamente lo que se normalizó en la historia de Kylie y Tyga. No fue una historia de amor, fue una historia de control, de manipulación disfrazada de validación. Y como no, y luego también está la historia de que, oye, cuanto más duele, más amor de verdad es. No, señores, dejemos de rasgarnos las vestiduras en plan, mira qué romántico, mira qué romantizado, mira qué dramático, mira qué real. No, señores, de verdad, el amor de verdad no tiene por qué doler. Dejemos ya de idealizar de esa manera y dramatizar sobre el amor de verdad. El amor de verdad no duele, señores. Todo lo demás ya sabes lo que es: abuso, manipulación, control. Muchas otras fue vendida al mundo como si fuera romántica, cuando en realidad fue una relación en la que ella perdió poco a poco su capacidad de decidir por sí misma. Pero bueno, ahora quiero que hablemos de otras relaciones que, al igual que la de Kylie y Tyga, también son o han sido bastante densas y peligrosas. Y es que tengo que decir y recordar que este tipo de relaciones unilaterales, asimétricas, unilaterales en términos de poder, ¿vale?, y abusivas no son exclusivas del problema de la diferencia de edad, ¿eh? O sea, puede ocurrir a cualquier edad. Demasiado loco por alguna razón, como la cultura pop siempre ha tenido una habilidad impresionante para romantizar relaciones que, si ocurrieran fuera del espectáculo, serían demasiado problemáticas o inaceptables. Porque justo, si lo piensan, es a través de los medios que se nos presenta como algo moderno, intenso, único o fuera de lo convencional. Pero en realidad están repitiendo lo de siempre. Relaciones donde una de las pares, casi siempre la más joven, termina en una posición de vulnerabilidad emocional, simbólica y muchas veces económica. Sin embargo, antes de continuar, quiero que tengan muy claro que no estoy haciendo esto para juzgar o criticar a las personas involucradas de ninguna manera. Lo único que pretendo es mostrar los patrones culturales, psicológicos y mediáticos que se repiten una y otra vez, que dañan. A ver, es importante decir dos cosas. Uno, no estamos criticando. Dos, no estamos juzgando. Digamos, CAM se basa en ejemplos públicos para que nos quede más claro o para verlo mejor, y además pues yo lo que hago es matizar, analizar, reflexionar sobre esto y aportar información que considero relevante y necesaria y que de alguna manera pues puede quedar un poco ahí necesaria, ¿vale? Para terminar de pues al final lo de siempre, ¿no? Se intenta sobre todo hacer consciente a la persona del problema y porque si una persona no es consciente, pues primer paso, si una persona no es consciente no se puede proteger. Entonces, para protegernos, uno, tenemos que ser conscientes. Dos, una vez ya dentro de la conciencia, tengo que buscar herramientas para protegerme, ¿no? Pero claro, si no lo sé, si no lo estoy viendo como una realidad, no voy a tomar cartas en el asunto y por tanto pues eso es un poco lo que le pasó a Kylie, ¿no? Si Kylie no reconoce el problema, si Kylie no conoce del problema, no puede activar estrategias de protección, y así ha pasado con Kylie con muchas.
que distorsionan la idea de consentimiento y que siguen siendo aplaudidos porque aún nos cuesta ver la desigualdad cuando viene disfrazada de amor. Pero en fin, el primer caso y por el que inicialmente decidí hacer este video es el de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, donde mucha gente de verdad les sorprendería cuánta repetían una y otra vez en los comentarios que no había nada de malo en esa relación, que tiene 20 y que Nodal tiene 26. Pero lo que muchos ignoran o eligen no ver es el contexto, pues para ese momento Nodal ya había pasado por relaciones públicas intensas, compromisos, escándalos mediáticos y un sinfín de rupturas, por lo que ya era una... Bueno, y ser padre, que ser padre ya también es un antes y un después a nivel madurativo, es decir, bueno, pues es posible que este señor no se haga cargo, que sea padre ausente y que no quiera saber nada, pero el problema, aunque tú o sea, la situación, aunque tú la quieras negar y girar la cabeza o meter la cabeza en tierra como un avestruz, no desaparece. Es decir, por mucho que él la quiera negar, tiene una hija. Y esto ya marca un antes y un después para toda la vida. Entonces, independientemente de que se haga cargo o no. Digo a nivel emocional. O sea, él lleva ya un rodaje que Ángela, bueno, le falta, le falta. Figura emocionalmente explotada, mientras que Ángela, en cambio, es hija de una dinastía, que por cierto, ya sé que muchas personas odian que le diga dinastía a esa familia, así que lo vamos a cambiar, que creció en un entorno de... Sí, no, está claro, a ver, que tampoco se trata de decir dinastía como si fueran los reyes, o sea, simplemente es por marcar que, bueno, pues son una familia donde todos han sido, pues eso, estrellas del canto, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, del canto regional mexicano, ¿vale? Entonces, dice, él ya estaba como con su figura muy explotada y ella era hija de, o es hija de la familia. Es que da la impresión de que Cristian se ha casado con lo que Ángela representa más que con lo que Ángela es. ¿No os da esa impresión? Porque realmente ha habido ahí suficiente tiempo material real para determinar esta persona, me gusta como es, estoy colgado por ella o, no sé, ¿cómo lo quieres decir? Enamorado locamente, ¿no? De su personalidad, de su persona, de cómo es ella, de cómo lo enfoca, de cómo lo vive, de todo. Si solamente en el confinamiento se hablaron, pero a nivel videollamada, tengo entendido, y luego se han visto 3 o 4 veces, y antes 3 o 4 veces para grabar, en teoría. O sea, conviviendo, ha sido... a raíz de ese mayo famoso, ¿no? Tengo entendido. Conviviendo, antes de ir a Roma, luego en Roma la boda. Señores, ¿ustedes creen que en días una pareja se puede enamorar de la manera correcta, normal, real? ¿O te has enamorado o idealizado de un personaje, de lo que Ángela representa o puede representar? Es que claro, cuando le preguntan a Cristian en la entrevista de Adela, él lo dice, claro, los dos referentes del regional mexicano. Exposición controlada desde niña y empezó a interactuar con Nodal cuando tenía tan solo 13 años. Entonces, ¿qué gerencia real puede tener alguien que ha sido moldeada desde siempre por estructuras familiares, mediáticas y culturales que definen quién debe ser, cómo debe verse o a quién debe amar? Por lo que entonces aquí no solo hay una diferencia de edad, hay una diferencia de poder simbólico, de experiencia emocional y de posición pública. Pero no me malinterpreten, porque tampoco estoy tratando de decir que Nodal sea un depredador. Solo considero que es muy importante reconocer que esa relación no se dio entre iguales. Y eso debería preocuparnos mucho más de lo que parece hacerlo. Otro caso igual de reciente y también muy preocupante. Sí, pero aquí hay que hacer una matización antes de pasar a otro caso. Esta relación es desigual. Todo el mundo lo entendemos, siendo que ellos se conocieron cuando Ángela tenía 13. Aunque hayan interactuado poco o nada, ¿vale? Era demasiado joven, ahí no ha habido tiempo de ella desarrollar una personalidad, una identidad, lo que tú quieras. Pero tengo que decir una cosa, y es que Ángela ya antes de Nodal ya se había relacionado y vinculado con también parejas más mayores, bastante más mayores, que tampoco es que ella pudiera desarrollar una identidad propia en esas parejas, también con mucho riesgo de lo que estábamos hablando, ¿no? Mucho riesgo de grooming, de que de alguna manera fuera influenciada. Parece ser que en el caso concreto de Ángela es como muy normalizado, lo más normal, porque antes de parejas ella siempre ha estado muy condicionada, marcada, cada paso profesional y personal, como ha dicho Cam, primeramente por su padre, ¿vale? Entonces, claro,
Hay casos en los que la chica lo tiene tan normalizado, y digo la chica porque claro, la edad, lo tiene tan normalizado desde la propia familia, desde siempre, que se va a vincular a nivel pareja de la misma manera. Es decir, bueno, pues buscará un segundo padre, señores. Tendría que ser el de Nicki Nicole y Lamine Yamal, ya que ella es una cantante consolidada de 25 años, mientras que él es un futbolista adolescente que hasta hace muy poco era menor de edad. Y aunque hay mucha gente que intenta justificar esto por la fama de Yamal o por su supuesta madurez deportiva, eso no borra el hecho de que es un menor, pues la fama de nuevo, y aquí es peor porque los chicos maduran más tarde a nivel cerebral, ¿vale? Entonces, de nuevo, justificamos la trayectoria profesional con la madurez mental. No tiene nada que ver, señores. Es un adolescente. Estamos viendo aquí la diferencia, es importante, se ve. O sea, si es que se ve, él es un niño, adolescente, y ella ya es una mujer. de ninguna forma sustituye la experiencia emocional. Y Nicki, a diferencia de él, tiene influencia, una carrera armada y ha pasado por algunas relaciones mediáticas de alto perfil. Por lo que entonces, que una figura adulta con poder simbólico se involucre emocionalmente con un menor, aunque sea hombre y aunque sea famoso, no cambia la estructura de ese equilibrio. Y es que también quiero que tengan en cuenta que el grooming no depende del género, depende única y exclusivamente del poder. Y además, que el menor esté acostumbrado a la presión no significa que esté emocionalmente preparado para estar en una... Exacto, no está preparado. El que lleve una buena carrera profesional no significa que esté preparado. Hablamos de que a nivel emocional esa edad no está preparado. Relación con alguien que sí sabe controlar cómo se cuenta una historia. Y así muchos no lo quieran ver y sé que suena bastante extraño, pero aquí también hay poder y se ejerce. Otro caso que ya pasó hace mucho tiempo, pero que también fue muy interesante, es el de Billie Eilish y Jesse Rutherford, quienes empezaron a salir cuando ella tenía 20 años y él 31. Y sí, era legal. Pero de nuevo, esto no es solo un tema de edad, ya que Billie estaba justo en la transición entre la adolescencia y la madurez emocional, con una carrera que literalmente le explotó en la cara antes de cumplir 18 años, mientras que él ya llevaba más de una década en la industria, ya sabía cómo moverse frente a la fama, el público y el afecto. Sin embargo, lo que más llama la atención de todo esto no es ni siquiera esa diferencia puntual, sino lo frecuente y repetitivo que se vuelve ese patrón. Hombres adultos que eligen a mujeres jóvenes justo cuando están empezando a construir. A ver, tengo que decir una cosa. Aquí nosotros estamos minimizando, infravalorando la edad de 20. 20, la gente dice que ya es adulta. Y yo te digo que no. Que sí, que una mujer, tú con 20, tú ves una mujer y la ves adulta a nivel físico. Pero es que tendemos a hacer sinónimo lo físico con lo emocional. Y sí que es verdad que en los 20 está en su máximo apogeo de desarrollo de la personalidad. Y por supuesto, a nivel mental, de nuevo recuerdo, la mujer termina de madurar su cerebro a los 25 y el hombre sobre los 30. Entonces, decir que una mujer con 20 ya es adulta no es real. No es verdad. No es verdad. Es decir, físicamente sí, pero a nivel mental no. Entonces, claro, si a esto le sumamos que él tiene 31, las dinámicas de poder también, considerando que él está ya completamente establecido y ella acaba de eclosionar en el mundo artístico, se ve mucho, ¿no? La diferencia de asimétrica de poder. ¿Quién mandará en esa relación? ¿Ella? Cuéntamelo en comentarios. Aún no tienen una agencia emocional completamente formada. Y si alguien ha sostenido ese patrón de forma muy simétrica, es ni más ni menos que Leonardo DiCaprio. Pues lleva más de 2 décadas saliendo con mujeres exclusivamente menores de 25 años. Y esta tendencia ha sido tan constante. Fíjate que Leonardo lo sabe muy bien, ¿eh? Hay algún vídeo de Leonardo en el canal. Se nos ha quedado una expresión de Cam muy interesante, ¿eh? Ya sabéis a qué se atribuye esta expresión, ¿eh? Vale, Leonardo sabe muy bien que cuando cumplen 25, cosa que no está pasando con esta última pareja, veremos lo que duran, pero hasta la fecha, con todas antes de cumplir o justo a la hora de cumplir 25, Leonardo las dejaba. Ahora parece ser que hay una excepción, no sabemos hasta cuándo, ni cómo, ni por qué, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Si a los 25 el cerebro de la mujer termina de madurar, Leonardo la deja. Es decir, ha ido moldeando novias, parejas. Es que es muy, muy, muy curioso.
que ya se parte de memes, TikToks o en general cualquier cosa relacionada con cumplir 25. De hecho, tal vez algunos pueden recordar que el pastel de cumpleaños del año pasado de Sabrina Carpenter fue exactamente de esto. Pero bueno, si lo piensan, detrás de todo esto hay algo bastante serio, porque cuando un hombre adulto y ciertamente bastante consolidado únicamente elige a mujeres jóvenes, está reforzando una estructura donde la juventud femenina se valora no por lo que es, sino por lo que aún no han vivido, porque no cuestiona, porque aún no se ha definido o porque simplemente aún puede ser moldeada. Aunque lo preocupante no es solo lo que eso dice de Leonardo DiCaprio, sino sobre la cultura que lo aplaude, que de una u otra manera nos dice que después de los 25 años el valor de una mujer disminuye, por lo que entonces ese estándar no es solo una preferencia, es literalmente el reflejo más claro de cómo funciona el poder masculino sobre el deseo femenino hoy en día. Y para los que aún piensan que esto únicamente sucede cuando el hombre es el mayor, tenemos el caso de Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor Good. Para todos los que no sepan esta historia, cuando se conocieron, él tenía 17 años y ella 40. Y este caso es demasiado enfermo porque... Pero si no, el de Macron y Brigitte, ¿no? O sea, es que es así. Este caso es muy fuerte, ¿eh? O sea, es que parecen madre e hijo. Bueno, volviendo al tema de Leonardo. Oye, no hay nada mejor que el humor, claro que sí, para bromear un poco sobre esto. Echarnos unas risas, pero no tiene nada de cómico el asunto. Y luego cuando dicen a partir de los 25 las mujeres ya no sirven, fíjate, ya no sirven porque ya tienen capacidad para pensar finalmente por sí mismas, ya no son tan moldeables, ya no normalizan todo, ya son más empoderadas, o esperamos que sí, o poco a poco, ya miran por sí mismas, ya despiertan, ¿no? Entonces, claro que una mujer a medida que madura, o ya cuando termina de madurar, está ahí como ya... preparada. Hay otras que no, depende también de las circunstancias, y la edad física no siempre implica maduración real emocional, Tiene que ir también todo un apoyo, acompañamiento educacional, etcétera. Pero bueno, con la edad ya se ven muchas cosas, ya se adquiere una experiencia, etcétera. También quiero decir que no nos olvidemos de que la primera relación de una persona es muy especial en el sentido de que esa persona va a normalizar todo y cuanto pase en esa relación. Cuidado. No es igual que si, por lo que decíamos, ¿no? De Yamin Lamal y la otra chica, Nicky Nicole. Si ella ya lleva 2 o 3 relaciones, ella ya sabe y conoce y tiene experiencia de esas 2 o 3 relaciones, lo que es normal y lo que no. Pero el chico, no. O sea, él, si es su primera relación, no sé, dentro de mi ignorancia, pon el caso de que sea su primera relación. Va a tener el riesgo de normalizar cualquier cosa que no sea normal, con lo cual de nuevo nos metemos en más peligro a la hora de que la otra parte, perdón la cámara, intente abusar o intente ejercer manipulación o conductas de tipo no recíprocas. No solo le doblaba la edad, pues también era su directora en el set de Nowhere Boy. O sea, estaba en una posición clara de autoridad. Él apenas empezando su carrera, ella ya tenía una trayectoria sólida. Y aunque en efecto hoy siguen casados y se ven más felices que nunca, la pregunta realmente es, ¿cómo empezó todo? ¿Tenía Aaron las herramientas para cuestionar lo que vivía? ¿O simplemente se adaptó al marco que Sam ya tenía armado? Porque algo que también tienen que entender y que nunca pueden perder de vista es que el problema nunca ha sido el género. El problema siempre es el poder y cómo se usa en una relación que supuestamente debería ser entre iguales. Otro caso que me... Exacto. O sea, el problema no es que siempre sea de hombres a mujeres. El problema es la diferencia de poder, que una señora es directora y el otro está empezando, por ejemplo. Me parece súper indignante y que de alguna manera ha sido muy normalizado por el espectáculo mexicano es el de Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil. Y es que para quienes no conocen su historia, cuando comenzaron su relación, él tenía 17 años recién cumplidos y ella 27. La diferencia de edad por sí sola ya marca un desequilibrio claro, pero lo verdaderamente problemático es el contexto, ya que Sergio aún vivía con sus padres, dependía económicamente de ellos y no tenía independencia emocional ni estabilidad laboral. Además, apenas estaba empezando a aparecer en los medios por su apellido, no por su carrera, mientras que Natalia, en cambio, ya era una mujer adulta con una trayectoria como modelo y actriz, con vínculos profesionales y sólidos y sobre todo con poder para moldear la narrativa de la relación en el ojo público. Vale, una chica de 27 años como Natalia, que la ha descrito a la perfección a nivel personal y profesional Cam, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué busca realmente en un chico de 17? ¿Esto es solamente por
por atractivo físico, solamente ¿por qué? Es que no se entiende, ¿no? Es decir, ¿qué te puede atraer de un chico de 17, por muy atractivo físico que tenga, da igual, que esté viviendo con sus padres, que está empezando a aparecer en los medios, pero no por su carrera, sino por el apellido, etcétera? Es decir, no se entiende. ¿Qué le encuentras ahí? Y sobre todo, lo más importante, ¿de qué hablan ustedes, señores? ¿De qué hablan ustedes? Solo para que dimensionen lo aterrador de este caso, a los pocos meses de conocerse, Natalia quedó embarazada. Y sin embargo, el escándalo mediático giró en torno al embarazo prematuro y la supuesta irresponsabilidad de él. Pero casi nadie detuvo la conversación en lo fundamental. Wow, la supuesta irresponsabilidad de él, pero ¿qué esperaban, señores? Si él era un adolescente. ¿Cómo se puede considerar libre y plenamente consensuada una relación en la que uno de los involucrados no tiene las herramientas ni la experiencia para asumir consecuencias emocionales y legales de largo plazo como la paternidad? Y es demasiado enfermo porque la responsabilidad afectiva, legal y mediática recayó sobre el más inexperto, mientras que el desequilibrio inicial fue convenientemente invisibilizado. Y luego Yo aquí quiero decir una cosa, mira que siempre nos quejamos de que echan la culpa la mayor parte de veces a las mujeres y que por eso podemos determinar que existe mucho machismo, ¿verdad? Y aquí pasó justamente lo contrario, ¿eh? Al final da igual, es decir, fíjate que al final a veces una mujer, es decir, no se trata de hombres y mujeres, se trata de poner el punto en la parte más vulnerable o más débil de la relación. Este chico era un chico joven, y se le puso toda la responsabilidad cuando todavía no estaba emocionalmente maduro, ¿no? Entonces, si valoramos los dos, ¿quién de los dos puede tener más responsabilidad de acuerdo a su edad? Y por tanto, edad madurativa mental. Es que claro. Lo más grave es que cuando la relación terminó y comenzaron los conflictos por la manutención y la custodia de su hija, el padre de Sergio, actor, político y una figura bastante influyente en los medios mexicanos, intervino públicamente para tomar el control del relato, defendiendo a su hijo, minimizando las quejas de Natalia y ubicándola como la verdadera problemática ante la opinión pública. Por lo que esta dinámica mostró de forma brutal cómo el poder opera en capas, no solo entre los miembros de la pareja, sino también a través de las figuras que rodean al más vulnerable, moldeando el discurso y protegiendo los intereses de quienes ya tienen una posición privilegiada. Y es que lo que los medios trataron como una historia de amor joven y posterior crisis de expareja, en realidad fue una relación profundamente desigual, donde el consentimiento de Sergio estuvo condicionado por su inmadurez, la presión mediática y la falta de autonomía estructural. Y como en tantos otros casos, la mujer adulta quedó impune en el discurso público simplemente porque el menor era varón. Pero de nuevo, el grooming no distingue género, lo que distingue es quién tiene el poder. Ya para finalizar, de ninguna manera puedo cerrar esa parte sin mencionar Totalmente, el grooming no distingue de género, perdón. Estamos con la con la garganta. El grooming no distingue de género, distingue de quién tiene el poder, es decir, se basa en relaciones asimétricas en base al poder, ¿no? Sobre todo en base a la diferencia de edad y por tanto, quién tiene un mayor poder. Con lo cual sí o sí, es decir, no se puede evitarse parte de una relación ya de por sí en un inicio desigual por esa diferencia de edad, diferencia de poder, diferencia de roles marcados, mientras unos ya están como muy establecidos o probablemente bastante establecidos y con experiencia, otros están terminando de eclosionar, señores. Call Me By Your Name, una película visualmente hermosa, sensible, lírica, pero también una historia donde un menor de edad de 17 años se vincula emocionalmente con un adulto de 24. Y aunque el filme intente venderlo como una historia romántica que trasciende el tiempo, lo que realmente muestra es un vínculo con un claro desequilibrio. No importa si está ambientada en los 80s y no importa si los padres de Helio lo consienten, sigue siendo un menor de edad vinculado emocional y sexualmente con un adulto. Y chicos que están viendo esto, ya sé que es demasiado aspiracional, pero si tienen la oportunidad de saltarse esta etapa, sáltensela, porque así la película o el libro nos hayan hecho creer lo contrario, esto no es poesía, es una representación estéticamente representada de algo que en la vida real encendería todas las alarmas, o bueno, eso quiero pensar. Pero bueno, el caso... A ver, yo aquí tengo que decir una cosa, cuidado, porque Cam está, y además lo dice muy claro, recomendando una película que... lo que yo no la he visto, lo que yo entiendo es que te va a romantizar justo esa idea. Entonces es un poco lo que dice Cam. Mira, yo te la voy a recomendar porque es muy bonita a nivel de que tú veas
lo que es este tipo de relación, pero también para que tú veas que es un peligro. Y bueno, la típica forma en la que nos inducen a romantizar y a aceptar y a asumir todo como normal, romántico, intenso, bello. No, señores, es decir, si alguien se atreve a verla con sus hijos adolescentes, vaya esto por delante, cuidado, porque todo esto en la vida real yo no me atrevería, de verdad. Es decir, yo no me atrevería a ver la película con el riesgo de normalizar algo que no puede ser normalizado, que es peligroso. Es que después de todo, lo más preocupante es que muchos jóvenes la ven como una historia aspiracional de amor, sin darse cuenta que lo que ahí se romantiza es grooming. Porque si se dan cuenta, en cada uno de esos casos hay algo que siempre se repite. La persona más joven no solo tiene menos edad, tiene menos herramientas, menos experiencia y menos autonomía. Y el adulto, en vez de equilibrar la relación, muchas veces refuerza esa ventaja. Así que esto es lo que no podemos seguir celebrando, ya que mientras sigamos apoyando estas dinámicas como si fueran intensas o especiales, lo que estamos haciendo es perpetuar una estructura donde el amor no se construye entre iguales, sino desde el control. Y cuando hay control, no hay libertad, solo hay sumisión disfrazada de deseo. En fin, después de todo, creo que una de las cosas que más me intrigan de todo este comportamiento, sin lugar a dudas, tiene que ver con el impacto que dejan las relaciones desiguales. Un impacto que no siempre se nota de inmediato, pues de hecho, la mayoría de las consecuencias no aparecen cuando la relación está en curso, ya que muchas veces se internalizan en silencio y emergen con el tiempo. Muchas veces cuando la persona joven ya no está ahí y sale de esa relación, pero aún así sigue cargando con las huellas invisibles de lo que vivió. Y es que numerosos estudios en psicología del desarrollo muestran que adolescentes y jóvenes que han estado en relaciones con una fuerte desigualdad tienen más posibilidades de desarrollar ansiedad, síntomas depresivos, disociación emocional, trastornos de apego, incluso ideación suicida, especialmente cuando las relaciones terminan de forma abrupta o traumática. Y si lo piensan, eso tiene todo el sentido, porque muchas... A ver, tiene todo el sentido partiendo de que nos dejamos, y seguro lo dice ahora, lo más importante es que estas relaciones no se han vivido desde una dinámica libre, desde un enfoque libre, desde un enfoque de crecimiento, desde un enfoque de capacidad individual, sino que se han vivido probablemente, desgraciadamente, desde la represión, desde el moldeamiento, desde la manipulación, desde el control, desde el abuso. Entonces, evidentemente, estamos hablando de consecuencias de un abuso. Veces esas relaciones se convierten en el centro de su vida emocional, desplaza su red de apoyo, rompe vínculos con sus pares y poco a poco va apagando su autonomía. Y no hablamos de consecuencias individuales, también hay efectos sociales. No hablamos de las consecuencias peores, que al final es un poco lo que decimos, te desplaza de tu relación con los pares, te desplaza de tus relaciones familiares y lo que hace es aislarte, porque la persona que ejerce el control sabe que aislándote es la manera en la que te tiene más vulnerable para manipularte todavía mejor y más. Entonces, al final, salir de esta ratonera, porque se convierte esto en una ratonera, en una trampa tremenda, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y aparte, muchas veces, la misma persona ahí metida, trampeada, no se da cuenta. Los más graves es que se normaliza el control como si fuera una forma de afecto, ya que los adolescentes o los jóvenes empiezan a creer que los celos, la vigilancia, las expectativas impuestas o el desequilibrio son señales de amor real. Se transforma en un modelo interno que luego se replica en relaciones futuras, ya sea como víctima o lamentablemente como agresor. Ya lo último que quiero tocar y que me parece súper importante es dejarles bien. Todo esto se puede evitar yendo a terapia y sanando las heridas. Y por supuesto tenemos el programa ahora para empezar a tomar acción con estrategias, con herramientas reales para salir de ahí y para recuperarse poco a poco. Pero es un poco lo que decimos, a veces la persona lo normaliza tanto que no se da cuenta que está en una relación abusiva y para cuando viene a darse cuenta igual ya la han dejado y es peor en el sentido de que se siente abandonada y está haciendo un duelo, más además una recuperación de abuso. Ahí es nada. Y para cuando en el otro caso está harto o harta de ese tipo de relación o de repente se le cruza en el feed un vídeo de los nuestros y dice, wow, esto es lo que me está pasando a mí y no es amor, es control o es adicción emocional, como dice el libro, hay veces tan penosamente que la persona ya ha pasado gran parte de su vida, es muy duro. Y la persona se da cuenta de que ha tirado la vida a la basura, así, sin comillas, perdón. En una relación que pensaba que era real y no lo es.
Claro, porque es que este tipo de relaciones no se pueden normalizar, ya que uno de los comentarios más típicos que siempre aparecen en esos videos son aquellos que dicen cosas como mientras haya amor todo está bien o cada quien con su vida. Pero no, normalizar las relaciones con diferencias de edades marcadas es justamente uno de los mecanismos más efectivos que tiene la cultura para ocultar el desequilibrio de poder, porque cuando envuelves esas dinámicas en narrativas de destino, lo que haces es borrar la estructura real sobre las que están sostenidas, una estructura en la que una parte tiene el control sobre la narrativa, sobre los límites y sobre el ritmo de la relación. Es que al final no hay amor, o sea, es control. No nos empeñemos en buscar amor donde no lo hay, y no es nada personal. Simplemente hay que aceptar que hay gente que no va a poder amar como nos gustaría y como lo hacemos o como lo vemos normal las personas normales, entre comillas, ahora sí, ¿vale? Es decir, hay personas cuya personalidad no está enfocada al amor, está enfocada al control, está enfocada al poder, está enfocado a la sumisión de la otra parte. Realmente estas personas no buscan parejas en lo afectivo, buscan asistentes personales, pero uno tiene que aprender a detectarlas para protegerse y no caer. Otra apenas está empezando a descubrir cómo navegar en el mundo afectivo. Y es que la idea de que el amor todo lo puede ha sido utilizada históricamente para justificar relaciones donde hay subordinación, independencia. No es que el amor todo no lo pueda, es que se ha llamado a todo amor y no todo es amor. Es decir, control no es amor, sumisión no es amor, idealización no es amor, romantización no es amor, atención no es amor. Emocional y por supuesto pérdida de la autonomía. Y por más que se intenta disfrazarlo de romance, los datos sencillamente dicen otra cosa, pues un informe de la Asociación Americana de Psicología señala que las relaciones con diferencias de edades mayores a 10 años, sobre todo cuando una persona tiene menos de 21, tienden a presentar mayores niveles de insatisfacción emocional, dependencia afectiva y rupturas atravesadas por dinámicas de poder. Y después de todo hay algo aún más clave, y es el hecho de que la legalidad no es lo mismo que la justicia emocional, pues el hecho de que una relación sea legal no significa que sea ética ni mucho menos saludable. La ley en efecto marca mínimos, pero la salud emocional depende de cosas que la ley no regula: madurez, consentimiento real, autonomía, libertad e identidad. Puedes decir que es legal como si fuera un argumento suficiente, es evitar la pregunta real: ¿esa persona estaba en condiciones de decir que sí o simplemente aceptó lo que se le ofrecía porque le hicieron creer que era amor? Tampoco. Esto es súper importante, esto es súper importante tener en cuenta, es decir, siempre al final como excusa, Y esto, fíjate, yo tengo que decirlo porque os comenté, sigo el canal de este chico, ¿no? Que se dedica a cazar PDFs, ¿no? Entonces, siempre te vienen con la misma historia. Es que tiene tal, es legal, tiene 17, es legal, tiene 18, es legal, ¿no? O también la segunda excusa: ay, pero es que me dijo que tenía tanto y me mintió. Señores, da igual. La pregunta es, ¿estaba decidiendo libremente o tal vez influenciado no acorde a su edad mental, más manipulable e influenciable fácilmente, ¿no? A nivel emocional? Ese sería el límite, ¿no? La línea que hay que valorar, no una edad o un consentimiento legal, etcétera. Se puede justificar una relación solo porque funciona. Que una relación dure no significa que sea sana, pues muchas veces lo que hace que dure es que la persona más joven no sabe cómo salir sin romperse por dentro, o porque no tiene con qué comparar, porque le da miedo perder lo único valioso que le dijeron que tenía. La duración no es garantía de equilibrio, solo significa que la dinámica se sostuvo, más no que fue justa. Al final, romantizar este tipo de relaciones tiene un impacto real en la cultura, pues enseña a los jóvenes. Fijaros, al final romantizar cualquier cosa es problemática, o sea, es problemático, es un problema. Porque no estamos viéndolo tal cual es, lo más seguro. 2, porque lo estamos minimizando los problemas, los contras, y estamos ensalzando los pros, ¿no? Con lo cual no es muy justo, ¿no? Y luego también es un poco lo que dice, que dure no significa que esté bien, ¿no? Que estén bien.
es que ser elegido por alguien mayor es un logro, una validación o capaz una prueba de valor. Se construye esa idea de que ser deseado por alguien con ese poder es algo a lo que hay que aspirar. Y si se le da el poder simbólico y social a los adultos para moldear, dirigir o dominar, lo que debería encender nuestras alarmas se convierte en una estética deseada. Y lo que debería preocuparnos, por loco que suene, se convierte en una historia de amor. Y después de pensarlo por mucho tiempo, creo que esa es la trampa más efectiva del poder, cuando ni siquiera parece poder o cuando lo confundimos con amor. Les juro que me costó un montón llegar a esa conclusión, pero creo que después de pensarlo durante mucho tiempo tiene todo el sentido del mundo. Aún así, me gustaría mucho saber ustedes qué opinan de ese punto en específico. Ya para finalizar, ahora sí, quiero que entiendan algo. Romper el silencio no significa solamente denunciar lo que es explícitamente violento. También significa empezar a nombrar todo eso que durante tanto tiempo hemos visto como normal. Pues al final, porque habla tan rápido que dio la conclusión y no me enteré. Vamos ahí. De la Asociación Americana de Psicología señala que las relaciones con diferencias de edades mayores Supongo que es lo que estábamos comentando, pero por si me dejé algún hilo, señores. a 10 años, sobre todo cuando una persona tiene menos de 21, tienden a presentar mayores niveles de insatisfacción emocional, dependencia afectiva y rupturas atravesadas por dinámicas de poder. Y después de todo, hay algo aún más clave, y es el hecho de que la legalidad no es lo mismo que la justicia emocional. Pues el hecho de que una relación sea legal no significa que sea ética, ni mucho. Supongo que es esta la conclusión de la que él habla. Es así, o sea, ya estamos con los números. Y bueno, pues al final uno tiene que asumir que no se termina de madurar a nivel emocional a los 17, 18, ¿no? Si fuera así, pues ya podríamos decir que una persona tiene la capacidad real, ¿no? De poder... capacidad a nivel cerebral, desarrollado, y a nivel mental se supone, siendo que consideremos que todas las... a ver, es que hay una serie de factores... que no son psicológicos y que no son madurativos, sino que son sociales, ¿no? Que son por aprendizaje, por educación, por contexto. Entonces, si todo esto se ha dado en las condiciones ideales, pues con 17, 18, si fuera que a esa edad se termina de madurar mentalmente, podría ser. Pero es que no es el caso. Entonces no nos sirve, ¿no? No nos sirve que a nivel legal el marco legal esté establecido en que 18 o 17, lo que sea, no lo sé, dependiendo del país, no lo sé, ya están preparados para X, y no es verdad. Menos saludable. La ley en efecto marca mínimos, pero la salud emocional depende de cosas que la ley no regula: madurez, consentimiento real, autonomía, libertad e identidad. Pues decir que es legal como si fuera un argumento suficiente es evitar la pregunta real. ¿Esa persona estaba en condiciones de decir que sí, o simplemente aceptó lo que se le ofrecía porque le hicieron creer que era amor? Tampoco se puede justificar una relación solo porque funciona. Que una relación dure no significa que sea sana, pues muchas veces lo que hace que dure es que la persona más joven no sabe cómo salir sin romperse por dentro, o porque... Exacto, o directamente no sabe, no tiene noción de que tiene que salir, directamente no tiene que salir. Unas veces no sabe cómo salir. Dos, hay panoramas exageradamente trágicos, es decir, están tan aislados, no tienen a nadie, se han quedado solos, etcétera, que no tienen forma de salir. Y tres, que finalmente... crean que deben salir. Y luego a veces lo que decimos, ¿no? Por otra parte, no suele ser así, pero hay veces que es la otra parte la que abusa, la que decide que ya tiene suficiente. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando piensan o deciden que ya no hay más donde sacar, ¿no? Que esa persona ya está suficientemente agotada. Entonces, adiós, muy buenas, me voy a buscar otra cosa. Y es lo que decimos, esta situación se vuelve todavía mucho más crítica porque la persona se encuentra en ese estado de abandono, con un duelo, y además resolviendo una dependencia emocional, una posible adicción emocional, digamos que posiblemente con refuerzo intermitente, que es lo más adictivo que hay, y por supuesto pues ahí está, no sabe cómo salir sin romperse por dentro. Las recuperaciones son costosas y con tardanza. La recuperación no es lineal, es decir, no va hacia adelante, a veces va hacia atrás, a veces da un recoveco, porque tiene mucha miga el tener que salir de todo esto. Y luego también es muy difícil hacer el cierre si no te dijeron, no te dijeron por qué, o no hicieron un cierre correcto, o dejaron la puerta medio abierta, o tienes respuestas sin resolver.
todo esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, muy duro y con consecuencias muy complicadas, y es más fácil prevenir que curar. Que no tiene con qué comparar porque le da miedo perder lo único valioso que le dijeron que tenía. La duración no es garantía de equilibrio, solo significa que la dinámica se sostuvo, más no que fue justa. Al final, romantizar este tipo de relaciones tiene un impacto real en la cultura, pues enseña a los jóvenes que ser elegido por alguien mayor es un logro, una validación o capaz una prueba de valor. Se construye esa idea de que ser deseado por alguien con ese poder es algo a lo que hay que aspirar, y si se le da el poder simbólico y social a los adultos para moldear, dirigir o dominar, lo que debería encender nuestras alarmas se convierte en una estética deseada, y lo que debería preocuparnos, por loco que suene, se convierte en una historia de amor. Y después de pensar... Es muy peligroso. Y luego también te lo venden en la cultura pop a todas horas, entonces fíjate cómo parece que sea lo ideal, ¿no? Lo deseable, porque hasta la misma Kris Jenner ha tenido parejas, ¿no? Como más jóvenes. Disculpadme si me equivoco, ¿eh? Igual he lanzado una cosa errónea, pero tengo entendido que sí, tengo entendido que el papá que luego se hizo tal era más joven, ¿no? Que la Kris. Y bueno, hay un montón de ejemplos, da igual, aunque no sea Kris, ¿eh? Parece que sea lo normal, es decir, al final, este tipo de modelos, que al final son modelos, y fíjate qué tipo de modelos más desajustados tenemos hoy en día en la sociedad, que claro, hacen una serie de cosas tan poco normales con la voluntad de normalizar, que al final lo consiguen, porque la gente, pues mira, pues al final, a medida de verlo, ese es el problema, es que la manipulación está desde el poder, la manipulación está desde lo social, la manipulación está desde las influencias, los referentes, así que cuidado con a quién elegimos de referente, ¿no? Porque al principio no nos parece bien y luego se termina convirtiendo en normal y luego se termina convirtiendo en lo deseable. Es muy, muy peligroso. Por mucho tiempo, creo que esa es la trampa más efectiva del poder, cuando ni siquiera parece poder o cuando lo confundimos con amor. Les juro que me costó un montón llegar a esa conclusión, pero creo que después de pensarlo durante mucho tiempo tiene todo el sentido del mundo. Aún así, me gustaría mucho saber ustedes qué opinan de este punto en específico. Mi opinión es que este punto en específico todo es manipulación. Una manipulación que nos llega desde lo social, o sea, todo es influencia. Y por supuesto, esa influencia se usa para manipular estándares, contextos, marcos, referentes, valores, principios. ¿Estamos igual a nivel de valores que en el siglo pasado? Pues no estamos igual. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? La crisis de los valores, ¿no? Se dice, pues por todo esto. Ya para finalizar, ahora sí, quiero que entiendan algo. Romper el silencio no significa solamente denunciar lo que es explícitamente violento. También significa empezar a nombrar todo eso que durante tanto tiempo hemos visto como normal. Pues las relaciones con grandes diferencias de edad, cuando sucede entre personas que están en etapas vitales tan distintas, no son simplemente polémicas o inapropiadas. Son el reflejo de una cultura que sigue dándole más valor al deseo de un adulto que al desarrollo de los jóvenes. Llamarlas por su nombre, ya sea grooming, manipulación emocional, abuso de poder o lo que sea, no es exagerar, es decir, las cosas como son, porque si al final seguimos disfrazando esas dinámicas de romance, seguiremos permitiendo que el cariño aparente anule cualquier tipo de crítica, pues si callamos, no denunciamos y lo dejamos. El cariño aparente, y una cosa es lo que vemos en la galería social y la otra en la realidad privada, ¿eh? O sea, tal vez estamos viendo en la galería social una pareja que parece que se lleve bien, y todo esto no nos va a eximir de que en la privacidad de sus casas tengan lo que tengan, ¿eh? A veces son puros paripés. Pasar, lo único que estamos haciendo es defender un sistema en el que quienes todavía están formando su identidad terminan siendo entregados a personas que ya tienen poder o cualquier herramienta para moldear su imagen, por lo que no es solo un problema personal o de pareja, es algo mucho más estructural. Tiene raíces en cómo nos educan sobre el amor, en cómo se representan las relaciones en el cine, la música. Exacto, es un poco lo que decíamos en el caso de Kylie Jenner, con ese modelo de familia tan particular. ¿Qué es lo que ella ha aprendido que es lo normal? Por ejemplo, en ese caso, como decíamos antes, pero bueno, en cualquier caso, es muy importante en qué contextos, en qué marcos normales estamos educando a nuestros hijos, qué estamos normalizando de cara a ellos, qué estamos nosotros aceptando como modelos que somos, porque al final no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que ellos van a tomar en consecuencia como normal y como considerar como lo que es correcto. Es peligroso y hay que ser consciente.
medios y las redes sociales. Así que el silencio colectivo, la fascinación mediática y la defensa cultural son parte de un sistema que protegen ese tipo de vínculos. Y mientras sigamos diciendo que es súper normal o que así ha sido siempre, va a seguir siendo así. Así que no, este video no es un juicio, es más bien un análisis y capaz una invitación a mirar con Y una reflexión, claro. otros ojos eso que tanto hemos aplaudido sin pensar, a entender que el amor no debería construirse desde la desigualdad. Si una relación se sostiene en el poder de uno, la vulnerabilidad del otro, entonces ya no es amor, es control. Pero por ahora eso va a ser todo por este video. Honestamente no sé si capaz les pareció un tanto aburrido, sin embargo creo que fue un tema bastante interesante y algo de lo que he querido hablar desde hace mucho tiempo. Recuerden No es aburrido, yo creo que era muy necesario y creo que él lo hace muy bien, Cam lo hace muy bien a nivel de tener ahí un bisturí en el que disecciona muy bien cada parte, la analiza, la reflexiona, nos la muestra, saca ejemplos muy válidos, me gusta. que si este video les gustó, les hizo cambiar un poco la percepción que tenían de este tema, les hizo reflexionar o sencillamente les gustó, pueden darle like por allá abajo o interactuar de la forma que crean posible, ya que eso capaz ayuda a que YouTube recomiende más este video y le podemos llegar a una nueva audiencia. Así el canal empieza a crecer y podemos llegar al 1.000.000 de suscriptores antes de que se acabe este año. Así que si me quieren apoyar, suscríbanse e interactúen de la forma que quieran con este video. También es muy importante que comenten todo lo que opinan con respecto a este video. ¿Qué opinan de las relaciones con diferencias de edades bastante grandes? ¿Qué opinan de todas esas celebridades que están saliendo con personas mucho mayores que ellas? En verdad, cualquier cosa que tengan por opinar es demasiado importante y enriquece muchísimo la información de este video. Antes de irme, por favor tampoco olviden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción para obtener el descuento especial que CyberGo le está otorgando a los usuarios de este canal. Porque como ya lo mencioné, esta aplicación les va a ayudar a proteger sus datos mientras navegan y les dará acceso completo a todo el contenido bloqueado en internet solo por $0.3 al mes. Además de que me estarían apoyando muchísimo a tener más oportunidades como estas, ya que por si no lo sabían, esta es mi primera colaboración. Así que si pueden usar el link que les dejo en la descripción. Pues muchas felicidades, yo animo a que vayas y le des me gusta, te suscribas a su canal para ayudar a Cam a que llegue al 1.000.000 antes de terminar el año. Yo se los agradecería muchísimo. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video, pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Ahora sí, no siendo más, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye. Pues ya está, cuéntame tú también qué opinas, déjame tu comentario, siempre desde el respeto, porfa. Si te sale me gusta, hypear, comentar, lo que tú quieras, suscríbete. Si quieres ese plus, apúntate ya, miembros, únete ya. Cada vez somos más, estamos ya a punto de llegar a los 150 miembros. Todo un pasote, de verdad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad que se nota muchísimo el apoyo, la constancia, el cariño, el amor que dais y oye, y eso es lo mejor, lo más importante. Nada, déjamelo en comentarios, ¿qué opinas? Yo creo que es un tema muy interesante, creo que ha sido muy bien desarrollado por Cam. Y han faltado ahí detalles, detalles que puede pulir Cam, si me ves. Píllate narcisismo revelado para hacer vídeos todavía mucho más concretos, mucho más precisos. Y con mucho más, bueno, con mucho más no, porque ya argumentos tiene de sobra, ¿no? Pero para hacerlos redondos ya. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya, recuerda, gracias, nos vemos aquí.